El 24 de febrero se cumplió un año de guerra entre Rusia y Ucrania, y las continuas embestidas del ejército ruso han devastado la economía ucraniana, cuyo Producto Interior Bruto se ha reducido un tercio en 2022. Al mismo tiempo, el inicio de la recuperación parece no llegar nunca. Pero, ¿son estas heridas irreparables? ¿Cuáles son las cifras reales del desplome? ¿Qué sectores han sufrido más? ¿Y cómo afecta esto al resto del mundo? Creo que este análisis económico debe empezar por el recurso más importante de cualquier economía: las personas. Las cifras de las Naciones Unidas son escalofriantes. Desde el comienzo del conflicto ha habido múltiples bajas civiles y destrucción de infraestructura clave para los ciudadanos, lo que ha llevado a más de 8 millones de ucranianos a abandonar el país, que han buscado refugio mayoritariamente en Europa, siendo Polonia el principal destino de estos refugiados. Esto representa un quinto de la población previa a la guerra, que llevaba cayendo desde los 90 debido a una baja tasa de natalidad, emigración y esperanza de vida por debajo de la media europea. Esta crisis migratoria, una de las mayores de la historia, va a suponer un gran obstáculo para la recuperación económica del país. De fronteras para adentro, la situación social también es muy preocupante. A 26 de febrero de 2023 se contaban más de 8.000 civiles fallecidos y 13.500 heridos, aunque se cree que la cifra es mucho mayor. Por otro lado, la Organización Internacional de Empleo estima que las pérdidas de trabajo se situarán en 2,4 millones al terminar 2022, suponiendo una caída del 15,5% en los trabajadores activos, aunque todavía no tenemos cifras nacionales oficiales. Finalmente, el Banco Mundial estima que el porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de pobreza nacional se más que triplicará en 2022, llegando casi al 60% de la población. Lo siguiente en la lista es saber qué ha pasado con el crecimiento, o más bien la caída libre, de la producción del país. La cifra del FMI que muchos habréis escuchado es que el PIB ha caído un tercio en 2022, una cifra espeluznante, pero no cuenta toda la historia. Y es que la mayor caída se registró de abril a junio de 2022, con un 37,2% abajo con respecto al año anterior. Pero el siguiente trimestre, a pesar de que la guerra continuó con intensidad, el PIB creció un 9%, comparado con el trimestre anterior, motivado por la recuperación de territorios ocupados, el establecimiento del corredor de grano, del que hablaremos más adelante, y la relocalización de empresas a zonas seguras. Sin embargo, para el cuarto trimestre se prevé una caída del 40% por los problemas con el suministro energético y unas cosechas mediocres por el mal tiempo, lo que nos da esta caída anualizada frente a 2021 del 33%. El protagonista económico durante el año de guerra ha sido sin duda el sector público, cuyas finanzas están sufriendo una presión extrema. Se prevé que los gastos sean un 52% superiores en términos nominales al presupuesto inicial previsto para 2022. Como era de esperar, las partidas que más han aumentado son defensa y protección social. Esto ha obligado al gobierno a endeudarse muchísimo. El déficit acumulado en 2022, excluyendo subvenciones, rozaba el 16% del PIB en septiembre de 2022. Si incluimos subvenciones, en especial externas, el déficit se reduce al 8,7%. Lo sorprendente es que hayan podido financiarse con una situación tan precaria en el país, y aquí hay una combinación de financiación externa y monetaria. La financiación externa ha venido bien a través de subvenciones, que representan el 7,3% del PIB, o bien a través de préstamos, que representan el 8,7%. La política monetaria expansiva ha supuesto una financiación de 10,8 billones de dólares americanos, o el 7,2% del PIB, lo que deja la financiación dividida casi a partes iguales entre las tres opciones. Si te está gustando el vídeo, te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones, porque dentro de poco subiré lo que ha pasado en la economía rusa un año después del conflicto. Gracias por el apoyo y de vuelta con el vídeo. No es un secreto que la agricultura es un sector clave para Ucrania, con un peso del 10% del PIB en los niveles preguerra comparado con el 4,3% de la media europea. Pero no es solo clave para Ucrania. Europa y el resto del mundo dependen profundamente de las exportaciones de trigo, girasol y otros productos para alimentar a sus poblaciones. Y el inicio de la guerra nos puso en alerta máxima sobre una posible crisis alimentaria global. Los volúmenes de cosecha de maíz en Ucrania cayeron un 49% y los de trigo y girasol se hundieron un 36 y un 37% en 2022 según el Banco Nacional de Ucrania. Sin embargo, no hemos llegado al peor escenario posible ni de lejos. A pesar de que al comienzo del conflicto hubo una caída muy fuerte de las exportaciones, ha habido una recuperación parcial desde entonces, tanto por una subida como tal de las exportaciones como por una caída de las importaciones, al tener menos bocas que alimentar en el país, lo que ha permitido destinar más recursos al comercio exterior. Esta recuperación ha estado muy marcada por la iniciativa del Corredor de Grano del Mar Negro, un acuerdo suscrito por Ucrania, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas, que han permitido reanudar el comercio marítimo con Ucrania abriendo un pasadizo cubierto de la debacle armamentística, aunque recientemente ha habido una ralentización debido a una disputa con Rusia a la que acusan de tomarse siglos para inspeccionar los barcos. Esta iniciativa sigue siendo
siendo una pata clave para el sector. La industria ucraniana y las manufacturas también han sufrido muchos golpes, con la producción industrial cayendo un 35% y un 40% la manufacturera. Cifras verdaderamente difíciles de creer. Por ejemplo, Ucrania produce ahora menos de 20.000 toneladas diarias de hierro fundido y acero, frente a las 50 o 60.000 toneladas que producía antes de la guerra. Esto hizo muy difícil a las empresas, en especial al comienzo del conflicto, poder operar en el mercado por la falta de materiales necesarios, lo que les obligó a buscar nuevos proveedores fuera del país. El sector bancario es absolutamente imprescindible para cualquier economía, y Ucrania lo sabe. En una reciente entrevista al gobernador del Banco Nacional de Ucrania, dejó claro que el principal desafío de 2022 ha sido mantener el sistema bancario conectado a la red, debido a los graves problemas de suministro energético que ha sufrido el país. Han creado una red de bancos clave que funcionan como uno, soportando su actividad a través de electricidad de reserva, conectividad y dinero en efectivo. Según el gobernador, nada comparable en el mundo se ha implementado nunca. Esto les ha permitido mantener la financiación y los pagos en todo el país. Pensad en cobrar salarios, pagar impuestos o recibir financiación externa. Otro punto clave de la banca son los tipos de interés que se pagan a los depositantes, a ti y a mí por tener dinero en el banco, para que nos entendamos, que se sitúan en el 12,7%, lo que es una auténtica barbaridad, pero se quedan cortos si lo comparamos con el 30% de interés que piden los bancos por emitir préstamos a particulares. Esto se debe en buena parte a la situación de alta incertidumbre que vive el país y a los elevados riesgos de impago. Finalmente, uno de los grandes desafíos macroeconómicos de 2022 ha sido controlar la inflación, y en Ucrania está disparada. La inflación interanual para diciembre de 2022 se ha situado en el 26,6%, muy por encima de la mayoría de países de su entorno, siendo los principales causantes las disrupciones en las cadenas de suministros, la reducción del número de bienes y servicios y el incremento de los costos de las empresas, motivado todo, claro está, por la guerra. Ante las necesidades de la guerra y esta presión sobre la grivna, moneda de curso legal en Ucrania, el gobierno abandonó completamente sus objetivos de inflación e implantó un sistema de tipo de cambio fijo de la grivna con respecto al dólar, que proporcionó una importante ancla nominal a la economía en medio de una incertidumbre sin precedentes. De esta forma, los cambios de divisa fueron restringidos severamente para conservar las reservas internacionales. Y dicho todo esto, cabe preguntarse por lo que pasará en 2023. ¿Veremos una recuperación de la economía? ¿Se acerca el fin de la guerra? Lo que está clarísimo es que el comienzo de la recuperación económica depende casi exclusivamente de que se ponga fin a la guerra. Y como de costumbre en eventos sin precedentes, las opiniones son muy dispares y poco fiables. Un dato relevante es la previsión de las empresas ucranianas sobre la posibilidad de aumentar su producción en 2023, lo que nos da una ligera idea sobre la capacidad de recuperación de la economía. Aunque algo mejoran sus previsiones con respecto a la última publicación del Banco Nacional de Ucrania, negocios de todos los tamaños y sectores esperan que la producción siga cayendo en 2023, con una reducción media esperada del 32,3%. La razón principal que dan el 85% de estos negocios para explicar sus previsiones, que no sorprenderá a nadie, es la continuación de la guerra. Todo esto a pesar de la estabilización de la línea del frente y el aseguramiento de los principales centros de población, como Kiev. Parece que los esfuerzos de Rusia por dañar la infraestructura civil están contrarrestando los beneficios de una mejora militar en la situación de Ucrania. ¿Y tú, qué crees que pasará en 2023? Mientras te lo piensas, te dejo con este vídeo sobre el escándalo del gigante indio Adani, que ha sido destapado por una pequeña empresa americana ganando millones con su informe. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.